empezar a grabar. A ver, sí, ahí estamos grabando. Antes que nada voy a permitir que otros compartan. Ahí estamos. Bueno, me parece que voy a tener el mismo problema. La reseteé y hice todo con esta máquina. No sé si serán muy pesados los... A ver, ahí vamos, voy a tratar. Bueno, no sé qué pasa. A ver. Bueno, esperemos que funcione lo mejor posible. Bueno, muy bien. Entonces, hoy es la anteúltima teórica y vamos a hablar, bueno, vamos a tratar un poco de completar lo de la clase pasada, pero me van a quedar cosas para la clase que viene igual. Porque, bueno, después la clase que viene le quiero dar un cierre por ahí de esta parte con algunos experimentos, y si no nos da el tiempo lo dejaré después para más adelante, les contaré rápido en algún momento. Pero quiero que terminar, digamos, como son muchas cosas en poco tiempo, entonces quisiera que algunas cosas quedaran claras, así que vamos a ir un poco despacio. Bueno, entonces, acuérdense de la clase pasada que habíamos visto que si teníamos una cantidad de modos, habíamos hecho esto de los n modos en una cavidad, pero básicamente la idea de formar un pulso, como este amarillo que está acá, es tener una cantidad de modos n que estén bloqueados en fase, ¿no? Habíamos hablado del modo locking. Entonces, a medida que esto está en fase, esto se puede, si esto evoluciona con el tiempo, porque esto oscila, se va viajando por la cavidad. Pero básicamente lo que tenemos es eso, este pulso está conformado por la suma en fase de todos esos modos. Entonces, uno puede escribirlo, como siempre, como hicimos ya en la materia muchas veces, como una envolvente y una portadora, multiplicado por una portadora, una cosa como esta. ¿Está bien? Podemos poner que el campo va a ser ahora una función del tiempo por una portadora, donde esta portadora vendría a ser, si ustedes piensan primero, el primer pulso que pueden pensar es un pulso, entre comillas, formado por la suma de dos ondas, por ejemplo, ¿no? Ese es el batido. Entonces, esa frecuencia, acuérdense que es una especie de promedio, esta portadora, y después la forma de la envolvente, que sería esto, sería una especie de diferencia de frecuencia. ¿Se acuerdan cuando uno hace un batido? Él tiene una suma, una diferencia, la suma vendría a ser el promedio, que es esta portadora, y la diferencia, o el ancho de banda, que le llamamos acá, el ancho espectral, vendría a formar nuestra envolvente, que es básicamente la forma de nuestro pulso. Esto cuando tenemos dos, cuando tenemos n, obviamente la función del pulso va a tener una forma determinada, pero siempre el ancho va a estar de alguna manera relacionado con esa diferencia de frecuencia que acá va a ser directamente el ancho de banda. Eso como para mirarlo con los dedos, pero en realidad uno sabe que haciendo la transforma de Fourier tiene el espectro. También haciendo la transforma de Fourier de esa forma del envolvente voy a tener el espectro. Eso básicamente es la forma en que uno escribe estos pulsos. Digo, hasta ahora nosotros, más que nada, hasta la clase pasada, antes de la clase pasada, más que nada veíamos ondas monocromáticas, así que mucho no le dábamos bolilla al contenido espectral de este pulso, pero bueno, ahora obviamente sí. Y quiero acá hacer una salvedad. Esto que dibujé acá es para que se vea, digamos, lo que es la portadora y lo que es la envolvente, pero en realidad en este límite en donde yo veo las oscilaciones ópticas muy claramente dentro de mi envolvente, ya empieza a fallar de alguna manera esta manera de escribirlo. No vamos a entrar para nada en detalle, pero justamente una de las primeras charlas, que va a ser la de Gustavo Torcha, va a hablar un poco de ato segundo, o de yendo hacia el ato segundo, en donde, si se acuerdan, cada vez tengo menos oscilaciones. Cuando tengo cada vez menos oscilaciones, este tipo
de aproximación ya nos sirve porque esta envolvente tiene que ser, lo que se acuerda, lentamente variable, y ya hay un salto importante de oscilación en oscilación que hace que esta aproximación falle. Es más, puede haber una diferencia de fase entre acá, si se fijan, están en fase la envolvente y la portadora, pero cuando empieza esto a hacer poquitos ciclos, como es en este caso en realidad, pero que lo puse simplemente esquemáticamente, puede haber un desfasaje entre la envolvente y la portadora, y eso no está contenido acá. Entonces, y eso trae consecuencias físicas, obviamente. Quiero decir que esta aproximación, en realidad esta, falla cuando tengo pocas oscilaciones. Esto es una cosa esquemática. En este caso ya, donde hay mucha diferencia, digamos, entre la amplitud de esta oscilación y de esta oscilación, ya esta interpolación que estoy haciendo acá falla bastante. Bueno, pero simplemente tómenlo como para que podamos ver las cosas. Si pongo demasiadas oscilaciones no se ve. Pero bueno, volviendo, rebobinando, entonces vamos a nosotros, lo que vamos a hacer es siempre escribirlo de esta manera. Bien, entonces en realidad estas amplitudes son amplitudes complejas, como ya sabemos, que uno en principio, en forma general, la puede escribir como un módulo y una fase. Para el caso de la amplitud compleja de una función del tiempo, tengo en la fase es θ, acá la puse, y acá la fase es phi. Si esas fases son constantes, se dice que en el caso del pulso temporal, el pulso está libre de modulación de fase, y si phi es constante, el pulso está limitado por ancho banda. Eso es una cuestión de jerga. Pero vamos a ver qué quiere decir. O sea, si estas fases en realidad son constantes, no se mueven en el tiempo, entonces este pulso está libre de modulación de fase, básicamente. Entonces vuelvo a escribir acá lo que puse antes, ¿no? Pongo la amplitud de esta compleja como lo que es, con sus fases. Entonces, en general, fíjense lo que puede pasar con esas fases. Si hay una variación no trivial de las fases, estas, decimos que, tanto con el tiempo o con la frecuencia, decimos que el pulso, sí, si hay una variación, decimos que el pulso está chirpeado. Chirpeado, acá se ve la diferencia, ¿no? Este sería un pulso que no tiene chirp, este es un pulso chirpeado para un lado y chirpeado para el otro, up y down. ¿Y qué quiere? La palabra esta, chirp, es simplemente, bueno, chirp es esos chirridos que vienen de los pájaros, en realidad es un sonido corto, intenso y con barrido en frecuencia. Chirp y barrido en frecuencia es lo mismo, pero es una palabra, aunque parezca que no, es una palabra técnica, o sea, es una palabra que ustedes van a leer que muy comúnmente un pulso con chirp, un pulso chirpeado, es un pulso que tiene un barrido en frecuencia, o sea, es un pulso que, donde las fases estas, tanto si lo miro en tiempo como si lo miro en espectro, tienen una, como dijimos, una variación no trivial. Ahora vamos a ver lo de no trivial y qué sé yo, porque esos barridos en frecuencia pueden tener funciones del tiempo o de la frecuencia de distinto tipo, pero bueno, se van a analizar las más comunes. Bueno, entonces, para redondear, uno puede tener un pulso de este tipo o de este tipo, ¿también? En donde todas las frecuencias, o sea, que haya un barrido en frecuencias o que no haya un barrido en frecuencias, de la fase, ¿está bien? O sea, ¿qué quiere decir que la fase tenga un barrido en frecuencia? Bueno, que cada color, todos los colores viajan con una fase fija entre ellos, todos juntos, o que se van separando, ¿está bien? Entonces, como las fases van siendo distintas para distintos colores, se van separando. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser un elemento? Si yo tengo un elemento pasivo, digamos, que tiene una cierta, podemos pensarlo como una cierta función transferencia, ¿no? Un elemento óptico pasivo, como una ventana, una lente, un filtro, lo que sea. Si hay un pulso que incide sobre él, digamos, la transformación que produce ese elemento, lo podemos pensar como una función transferencia. Entonces, si este es el pulso de entrada, a 0 de omega, y este es el de salida, a de omega, la función transferencia lo que va a hacer es multiplicar a 0 por h. Bueno, acá simplemente lo que pongo es que esa función transferencia se puede poner como una amplitud por una fase otra vez, multiplicado por A0, ahora acá pongo lo que es A0, entonces en definitiva lo que se hace es sumar las fases espectrales, ¿no? Lo que quiero decir es que
la fase del pulso de salida va a ser la fase del pulso de entrada más en la fase de la transferencia. Y esto es muy conveniente trabajarlo en el espacio de frecuencias porque la suma en las fases temporales no se puede hacer. Entonces, en general, cuando uno, de nuevo, esto ya lo sabemos de la primera parte de la materia, pero es conveniente cuando uno tiene una función en el tiempo, transformarlo a la función transformarlo al espacio de frecuencias, operar sobre las fases, que es sobre lo que nos vamos a centrar hoy, digamos, y luego antitransformar si uno quiere volver a recuperar el pulso en el tiempo. ¿Ven? Esa es un poco la operatoria. Y eso se debe porque uno fácilmente puede sumar estas fases. Entonces, esto es un poco lo que vamos a mirar hoy. Vamos a mirar esta fase, si las fases estas estuvieran todas constantes, todas como habíamos visto en un momento, todas cero, por ejemplo, o todas con una relación constante entre ellas, no pasa nada, el pulso es un pulso como este. Pero el problema es que la naturaleza hace cosas como estas, ¿está bien? En donde la fase va a ir cambiando con la frecuencia. Bueno, entonces ahora vamos a ver esto. ¿Qué es esto de cómo operamos con esto de la fase? Y acá vamos a descubrir, vamos a ver una cantidad importante, que lo habíamos anticipado la clase pasada, que es la dispersión de la velocidad de grupo. Muy bien. Entonces, tenemos un pulso que se propaga a una distancia L en un material dispersivo. Dispersivo quiere decir que el N o las velocidades dependen, el K depende de omega, ¿de acuerdo? Y esto yo acá no lo pongo, pero esta dispersión de cualquier material lo vamos a ver hacia el final de la materia, va a tener, hacia el final de la clase, va a tener efectos en el tiempo y también en el espacio, porque un material dispersivo, por ejemplo, como un prisma, imagínense un prisma, una onda, un pulso entrando en un prisma, va a haber una dispersión en ángulos también cuando sale del prisma. Y eso se debe a que los índices de refracción son dependientes de la frecuencia. Ahora lo que vamos a ver va a afectar a las fases temporales, a las fases cuya transforma de Fourier lo transforma en esto. Pero bueno, entonces, voy a volver para atrás. Si esta fase inicial la consideramos 0, con la que entra, la fase que gana el pulso va a ser pi de omega, k de omega por L. ¿Está bien? Donde ahora, como dijimos, esto para un material dispersivo depende de omega, esto es omega sobre c por n de omega por L. Entonces, dependiendo de la forma funcional de la fase de omega, se producen distintos tipos de distorsión de fase. En el fondo es dependiendo del n, ¿ok? Y consecuentemente se distorsiona el pulso. Entonces, si se conoce el tipo de distorsión que produce ese sistema material sobre el cual el pulso está atravesando, en el cual el pulso se está atravesando, se puede realizar algún tipo de compensación que recupere las características del pulso original. Y ese es todo el quid de la cuestión. O sea, todo este estudio que vamos a hacer hoy es porque, vamos a ver enseguida, pero ya lo habíamos visto la clase pasada, es que cada vez que este pulso entra en un material, va a haber la propia dispersión, va a hacer que ese pulso se chirpee, y eso lo que va a traer es un ensanchamiento del pulso. Entonces, estudiar esto es, de alguna manera, tratar de ahora construir algún sistema que pueda compensar esas distorsiones de manera a tener el pulso más corto posible, o menos, si quieren, menos distorsionado posible. Bueno, entonces, volvamos a la fase. Entonces, si tenemos esta fase, es lo que ya lo hicimos esto, pero bueno, ahora tiene más sentido porque estamos hablando de un pulso, o sea, de varias frecuencias, no de una monocromática, como decíamos siempre. Entonces, si escribimos esta expresión de la fase como una expansión de Taylor, voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido. Bien, entonces, escribimos a la fase, o sea, a ver, vamos a analizar la fase, entonces es natural hacer una expansión en Taylor para poder como analizar cada término como por separado,
y de nuevo con la idea esta de poder compensar cada uno de esos términos en algún sistema que nos fabriquemos para que ese pulso deje de estar distorsionado. Bueno, entonces lo hacemos alrededor de la frecuencia de la portadora, omega 0, entonces me va a quedar K de omega 0 por L, K' omega 0 por omega menos omega 0 por L, donde las Kn son las derivadas enésimas respecto de omega, también voy a usar esa notación. Esto sería entonces la derivada de K respecto a omega evaluada en omega 0, más los términos, bueno, el término cuadrático, un medio de K2' en omega 0 por omega menos omega 0 al cuadrado por L, más, ¿no? Términos de orden superior. Entonces fijémonos qué es cada una de estas cosas. Esto, fíjense que es K en omega 0, es la velocidad de fase, perdón, es omega 0 sobre la velocidad de fase, pero contiene la velocidad de fase. ¿Bien? La velocidad de fase, acuérdense que es omega sobre K, ¿no? Simplemente esto pasa para acá y es esto, ¿no? O sea que este término que está acá es omega 0 sobre la velocidad de fase 0. Velocidad de fase para la portadora. Esto que está acá, si ven, es 1 sobre la velocidad de grupo. ¿Está bien? Porque la velocidad de grupo era de omega de K, esto está invertido, así que esto es 1 sobre la velocidad de grupo. Y esto que está acá es esto que está acá, que es 1 sobre la derivada de, respecto de, perdón, acá me olvidé, esto no es un 1, sino que es una derivada. La derivada respecto, este 1 es una derivada. La derivada respecto de omega de 1 sobre la velocidad de grupo. ¿Ah? Esto está mal. En omega 0. Y esto se llama dispersión de la velocidad de grupo. O sea, la derivada respecto de omega de 1 sobre la velocidad de grupo se llama la dispersión de la velocidad de grupo, que en jerga, bueno, por las iniciales es GVD. Vamos a hablar de GVD. GVD, Group Velocity Dispersion. Entonces, este término va a contener a la GVD, este término va a contener a la velocidad de grupo, y esta es la velocidad de fase, y si sigo, van a ser los términos de orden superior, de tercer orden, de cuarto orden, etc. Bueno, entonces esto es un poco el desglose de lo que tiene una fase, cuando esa fase contiene la dependencia en omega de la K o del N. Bueno, y lo que vamos a ver, y que ya se los voy adelantando, es que estas dos primeras no distorsionan el pulso. O sea, si yo tengo solamente esto, y esto es despreciable, esta fase, o sea, esta fase que se le agrega cuando atraviesa el pulso un material con K y de longitud L, esta fase que se le agrega, si me quedo solo con esto, no distorsiona el pulso, pero si empiezo a tener los términos de orden superior, como la dispersión de la velocidad de grupo, la GVD, distorsiona el pulso. Y si sigo con orden superiores, también, obviamente. Bueno. Es por ahí más fácil, o es, digamos, para verlo y analizar cada uno de los términos, el papel de cada uno de esos términos que recién escribimos, ponerlo en términos de lo que se llama el retardo de grupo, ¿no? Porque eso es lo que hace esta fase que se pone diferente para cada una de las frecuencias dentro del pulso, lo que se produce es un retardo que se llama retardo de grupo de cada una de esas frecuencias. Fíjense que simplemente se define este retardo de grupo como la derivada de la fase, omega, la que teníamos recién, respecto de omega. ¿No? Simplemente porque omega por t es fase, ¿ok? Es la definición, digamos. Entonces, el retardo, lo que se llama retardo de grupo, es la derivada de la fase respecto de omega, que en realidad contiene la misma información, pero bueno, puesto como tiempos, cada omega, es más fácil de darse cuenta dentro de un pulso, en términos de tiempo, qué frecuencias se adelantan y qué frecuencias se atrasan, pónganlo de esa manera, ¿está bien? Entonces, calculando esto es como más directo darse cuenta qué es lo que pasa. Entonces uno simplemente lo que tiene que hacer es derivar la fase respecto de omega, va a quedar, también hago un Taylor, la derivada de la fase respecto de omega en omega 0, más la derivada segunda de la fase respecto de omega en omega 0 por omega menos omega 0, más un medio de la derivada tercera de la fase respecto de omega por omega menos omega 0 cuadrado, etcétera, etcétera.
hago el mismo tipo de desglose, de nuevo, con la idea de que cada uno de esos términos después voy a armar un sistema óptico que los trate de compensar, para volver a obtener un pulso sin todas esas distorsiones de fase. Bueno, el primer término de esta ecuación, que sería este, bueno, viene del segundo término del anterior y así siguiendo, ¿no? Porque me queda la derivada acá. Pero bueno, el segundo término hace que el pulso tenga un barrido lineal. Fíjense, el segundo término hace que el pulso va a tener un barrido lineal. Con la frecuencia de retardo de grupo. Ahora la vamos a ver. Y que depende de la segunda derivada de la fase con la frecuencia. Esta derivada de la segunda de la fase con la frecuencia se llama GDD, que es Group Delay Distortion, es dispersión del retardo de grupo. Esto que está acá en castellano, lo voy a poner como GDD porque es el término, entre comillas, técnico. Entonces, esto ahora, rebobino, esto que me va a dar un barrido lineal, fíjense que esto es lineal, del retardo de grupo, se llama GDD y es la derivada segunda de la fase respecto de omega. Y la relación entre GDD y GBD es esta, o sea, el retardo, la dispersión del retardo de grupo es igual a la dispersión de la velocidad de grupo multiplicado por L. Eso sale porque es casi lo mismo lo que estoy haciendo, simplemente con un L. Acá no está y allá sí, en el anterior transparencia. Bueno, entonces, en definitiva, lo que me da esto es un número que de alguna manera, que va a depender del omega 0, de alguna manera me dice cuán retardadas están, cómo está de retardado las componentes del pulso. Entonces, esto lo que estamos diciendo, quiere decir que cada componente espectral del pulso, ver cómo se atrasa o cómo se adelanta respecto de otra o respecto de la portadora. Entonces, ahora, volviendo a escribir esto, volví a escribir lo mismo, sí, volví a escribir lo mismo, simplemente que ahora cada uno de estos términos, hasta orden 2, fíjense lo que hace ahora el retardo de grupo, cada uno de estos términos. Este retardo de grupo es constante. Entonces, si yo tengo este término solamente, voy a tener que, a lo largo de la frecuencia, el retardo de grupo es constante. Entonces, si paso por un material que tiene solamente este comportamiento, el pulso no se distorsiona, porque ninguna frecuencia se retrasa respecto de la otra. Ahora, si este material pasa por si este pulso pasa por un material que tiene esto distinto de cero, o sea, tiene el GDD, lo que definimos como GDD, o sea, el retardo, la dispersión del retardo de grupo distinto de cero, como es un barrido lineal, lo que pasa es esto. Quiere decir que en función de la frecuencia, acá está omega 0, hay un barrido lineal del tiempo, o sea que va a haber frecuencias que se atrasan más que otras. Fíjense que en este caso, donde este GDD es positivo, las menores frecuencias se retrasan menos que las mayores frecuencias. Entonces va a haber una distorsión en este caso. Por supuesto que si voy a un barrido parabólico, un barrido cuadrático, me pasa esto. Si este término de tercer orden es distinto de cero, voy a tener un barrido en frecuencia que es esto. ¿Está bien? Acá va a haber, después vamos a ver cómo se distorsiona el pulso, pero va a ser distinto que este. Entonces, este tipo de análisis me sirve para desglosar cada una de las distorsiones que me pone cada uno de los términos de la derivada de fase en función de omega. ¿Está bien? Estos numeritos están tabulados, están medidos, la gente los mide, los pone en una tabla, entonces uno puede saber de entrada si tiene un pulso, por ejemplo, limitado por transformada, aquel, si se acuerdan, en que todo está en fase y tiene la duración mínima que me la define el ancho de banda. Si tengo ese pulso y tengo que entrar a un material que tiene derivada de la fase respecto de omega, tiene derivada cuadrada de la fase respecto de omega, y tiene derivada cúbica de la fase respecto de omega, o sea, si tiene término de primer orden, segundo orden y tercer orden, sé lo que le va a pasar al pulso. De esta manera. Y así siguiendo. Por supuesto que se puede seguir a órdenes superiores, pero estos son los más relevantes para los materiales más comunes, y para las intensidades más comunes. Bueno, si ahora lo miro
directamente sobre el pulso, ¿no? Antes lo mirábamos cómo era el barrido en frecuencia, ahora puse acá lo mismo, pero mirando cómo queda el pulso. Fíjense, la derivada de la fase respecto de omega, dijimos que no tiene variación el retardo de grupo, entonces me queda el mismo pulso. Esto no distorsiona el pulso, lo dijimos de hace 2 transferencias atrás, pero esto es un poco lo que lo muestra. Bueno, en el caso de GDD, tenemos el barrido lineal y el pulso se me ensancha para un pulso, bueno, para un pulso que viene limitado por transformada y que tiene una GDD positiva, que es en la mayoría de los casos, en el rango visible, se me ensancha. Y si tengo lo que se llama un TOD, el de tercer orden se llama TOD, third order dispersion, me va a quedar un barrido parabólico, que si se fijan, se van a adelantar, o sea, las frecuencias más bajas y más altas se adelantan, entonces se acumulan, hay una especie de interferencia entre las frecuencias y me da un pulso de este tipo. O sea, me da un pulso que va a tener como un batido, como una cosa acá rara en la cola del pulso. Bueno, igual esta no es esta existe y hay que compensarla. Bueno, esta no hay que compensarla, esta hay que compensarla para uno volver a obtener un pulso corto, lo más corto posible, y esta también. Nosotros nos vamos a ocupar de compensar la GDD ahora, en esta clase. Bueno, ¿qué es lo que puse acá? Que para el caso de segundo orden, o sea que la derivada segunda de la fase respecto a omega sea mayor que 0, para el caso de segundo orden con esto mayor que 0, lo que les dije antes, las frecuencias menores se adelantan respecto a las mayores, es decir, que el rojo se va para el frente del pulso y el azul se va para la cola. Para este caso, la simetría del pulso se conserva. ¿Bien? En este caso, igual, como es un barrido lineal, la simetría se conserva, en este caso no. Bueno, muy bien, entonces esto es un poco el menú que tenemos, y rebobinando, ¿qué es? Entramos con el pulso a un material que tiene estas cantidades, el pulso se distorsiona. Ese es un poco el mensaje, digamos. Bueno, acá es lo que les acabo de decir, que se produce un batido. Bueno, entonces, por ejemplo, bueno, esto es la GBD, acuérdense que simplemente multiplicado por L es la GDD, o sea, esto es la dispersión de la velocidad de grupo, pero inmediatamente uno lo puede transformar en la dispersión del retardo de grupo. Y uno, digamos, lo piensa como quiere, digamos. A ver, yo voy a volver una para atrás porque me olvidé decirles algo, que la unidad de esta distorsión de fase, digamos, es en femtosegundos, la unidad de la GDD es en femtosegundos cuadrado, y la unidad de TOD es femtosegundo al cubo. Eso para que lo tengan en claro. Sí, a ver, hay una pregunta, voy a tratar de mirarla. Maxi, ¿eso es un pulso gaussiano? No, esto es en general. En general el comportamiento de Sachar o ese batido... a ver, Maxi pregunta, ¿eso sería para un pulso gaussiano o en general? Y aclara, en general, el comportamiento de ensanchar o ese barrido. No, esto es general, ahora vamos a ver el pulso, a ver, esto es general, y ya en poquitas transferencias, o la que viene, no me acuerdo, vamos a ver que para el caso de pulso gaussiano podemos obtener una expresión analítica, pero digamos, esto es en general lo que estamos viendo, no puse ningún modelo de ningún pulso. En realidad uno usa justamente el gaussiano porque es fácil de integrar, de transformar, ir para atrás y para adelante, y a todos los efectos que nos interesan es suficiente modelar un pulso como gaussiano, pero todavía no lo hicimos, ahora lo vamos a hacer. Entonces, en general lo que estamos viendo. Bueno, entonces ahora simplemente un ejemplo de parámetros para que tengan una idea. Volvemos. Esto es la GBD, entonces si la GDD es femtosegundo cuadrado, esto es femtosegundo cuadrado sobre milímetros. Simplemente, si yo tengo un material de 1 milímetro, tengo que multiplicar esto por 1 milímetro, si tengo de 10 milímetros por 10, etcétera, ¿no? Si quiero sacar la GDD.
Bien, entonces esto es en función de la longitud de onda, no, bueno, en este caso la frecuencia, me olvidé poner acá a ver, ¿cómo lo puse? Bueno, esto es en función de la frecuencia, no, perdón, en función de la longitud de onda está esto. A ver, creo, sí, sí, en función de la longitud de onda. Entonces, fíjense, estas son curvas de la GBD para el vidrio BK7, esta que está acá, el cuarzo, esta punteada, y el aire, que es esta punteada más chiquita, que está multiplicado por 1000. Entonces, a ver si no... bueno, se me trabó. Bueno, ahí va. Entonces, por ejemplo, acá marqué para 750 nanómetros, la longitud de onda, que está en rojo, marcó bueno, me equivoqué, no es el BK7, es el cuarzo, pero bueno. El BK7 está más arriba, pero bueno, más o menos para el cuarzo. Esto más o menos son unos 33 femtosegundos cuadrados por milímetro, pero para aire, si hago la misma longitud de onda, esto es 2 por 10 a la menos 2 femtosegundos por milímetro. Esto quiere decir que si yo atravieso 1 milímetro de BK7, me confundí cuarzo, pero es lo mismo, más o menos parecido, equivale a 1,6 metros de aire. ¿Está bien? Esto para que tengan una idea, cuando me preguntaban, bueno, por el aire, que yo, bueno, la GDD o la GBD en este caso, bueno, en este caso la GDD, porque lo hago por milímetros si quieren, o equivalencia en distancia, la GDD que voy a tener en 1 milímetro de vidrio va a ser igual a la que voy a tener en 1,6 metros de aire. Entonces, si ustedes tienen la mesa óptica, tienen sus pulsos viajando 1,6 metros, es lo mismo que atravesar 1 milímetro de vidrio, en términos de la fase que acumulan, en términos de el retardo de grupo, la dispersión del retardo de grupo que acumulan. ¿Está bien? Entonces, esto para tener una idea. Entonces uno en general tiene que consultar este tipo de curvas todo el tiempo para saber, digamos, cuál es la distorsión que está poniendo sobre su pulso. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, esto va a depender, o sea, la GDD depende del material, porque es la derivada segunda de la fase respecto de omega, 2 veces, pero cuánto van a ensanchar el pulso depende del pulso de entrada, eso ahora lo vamos a ver, pero eso ya lo habían visto la vez pasada, lo habíamos charlado. Entonces, por ejemplo, esto es una simulación, no la hice yo, la saqué de la web de Newport. Este es un pulso que proviene de un espectro de 100 nanómetros de ancho de banda, centrado en 800 nanómetros de longitud de onda. Esto ustedes ya lo pueden resolver, en el sentido de pueden decirme cuánto es el ancho de pulso. O sea, acá les están dando el ancho de banda y la longitud de onda de la portadora. Entonces ustedes pueden decir, bueno, si el pulso está limitado por transformadas, si se acuerdan, delta nu por el tiempo del pulso, o por el ancho del pulso, es igual, ¿se acuerdan? Algún numerito que dependía de cómo considerábamos el pulso, si es gaussiano 0,44, si era un pulso cuadrado era 1, si, bueno. Esto me da un pulso muy corto, 9 femtosegundos. ¿Está bien? Entonces, para ese pulso, que vendría a ser el que está acá, que no tiene GDD, o sea, el GDD 0, si le pongo GDD de 500 femtosegundos, por ejemplo, me queda este pulso que está acá, y si le pongo menos 500 femtosegundos, me queda este femtosegundo al cuadrado, me queda este pulso que está acá. Parecen iguales, en tiempo son iguales, pero son distintos si uno lo mira, porque el barrido está al revés. O sea, acá tengo frecuencias más altas, acá tengo frecuencias más bajas, si la ven con detalle. Pero en cuanto al ancho, claramente se ensancha un montón. Ahora, estos 500 femtosegundos cuadrados para un pulso más ancho no va a ser tan grave, pero fíjense lo grave que es para un pulso que realmente es un pulso muy corto. Ahora lo vamos a ver, ahora vamos a ver cómo se calcula para el caso de gaussiano. O sea, calcular esto no es trivial en el caso general, pero para el caso de pulso gaussiano, que es un muy buen modelo, lo podemos hacer analíticamente, o sea, calcular cuánto se ensancha. Pero hasta acá, lo que sí sabemos es que cada vez que pasa el pulso
por un material va a tener una GDD, ¿está bien? Que va a depender del material y de la longitud de onda, obviamente. Bien, entonces ahora vamos a tratar, bueno, acá, esto que les digo acá, porque esto ya para que ustedes puedan operar. Este sitio que está acá, que es el grupo de Halas en Rice University, es espectacular porque tiene una tabla de conversiones que ustedes van, ponen los numeritos y les dan las conversiones de unidades de energía. Está bueno. Se lo recomiendo porque bueno, uno tiene que pasar de nanómetro a terahertz, de terahertz a electronvolt, de bla, bla, bla. Bueno, está todo ahí. Pero tengan cuidado cuando ustedes hacen esta cuenta, porque este delta nu no es 100, no pongan 100 para ver cuánto les da eso en terahertz. ¿Está bien? Yo puse esto en terahertz para que esto me pudiera dar en segundos, o en femtosegundos, en picosegundos. ¿Okay? Pero este es un ancho de banda, no es una longitud de onda. El ancho de banda lo tienen que calcular así, la frecuencia en 850 nanómetros menos la frecuencia en 750 nanómetros, y eso pasarlo a terahertz. ¿Está bien? O sea, esto a terahertz menos esto a terahertz, esto les da una diferencia a terahertz. Digo, vayan a estas unidades, traten de ponerse cómodos con las unidades, porque acá vamos a pasar de longitud de onda, en ancho de banda nanómetros, o sea, se los van a dar en terahertz, en nanómetros, en cualquier unidad, tienen que pasar de una a otra, pero tengan en cuenta que este ancho se calcula así, ¿no? Como en la frecuencia en una longitud de onda menos la frecuencia en la otra. Si es 100 nanómetros, si entra en 800, va de 850 a 750. Bueno, nada, esto es una salvedad, pero digo, pónganse duchos en operar con las distintas unidades. Bueno, esto simplemente para poner un parámetro de lo que es, estos 500 femtosegundos son 10 milímetros de vidrio BK7, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, si voy con un pulso de 9 femtosegundos en 10 milímetros de vidrio BK7, me quedo con esta porquería, que después la voy a tener que compensar, o la voy a tener que compensar antes. ¿Qué es un barrido negativo? ¿Qué es una GDD negativa? Bueno, no sabemos, porque hasta ahora yo les dije, les declaré, y bueno, me tienen que creer, pero ahora les voy a mostrar unas tablas. Cualquier medio material en el rango del visible y hasta el infrarrojo cercano me va a dar una GDD siempre positiva. O sea que no puedo zafar con materiales. Si yo ahora tengo este pulso rojo, que fue de atravesar 10 milímetros de vidrio, no puedo poner otro vidrio u otro material que me lo compense y me haga ahora un GDD negativo, porque no existe. Entonces tengo que inventar otra cosa. Y esto es un poco, hacia el final de la clase, lo que vamos a ver, que es qué podemos inventar para que una vez que pasamos por vidrio y nos pasa esto, podamos volver para atrás. Vamos a hacer un barrido negativo. Muy bien, entonces, a esto es lo que les decía. Estos son algunas tablas, no sé si se ven, pues está medio chiquito. Esto es para distintos vidrios, Fusilica, este es un vidrio mucho más dispersivo, el SF10, el SF18, todos esos vidrios son mucho más dispersivos. Entonces, si se fijan, la GBD acá, esto es para distintas longitudes de onda, ¿no? Por ejemplo, en 600 tengo 250 femtosegundo cuadrado por milímetro, y para un Fusilica tengo 55 femtosegundo cuadrado por milímetro. ¿Está bien? Todos estos vidrios tienen mucha más dispersión, entonces tienen mucha más distorsión. Bueno, este BK7 es parecido a Fuse, fíjense que el 600 te da 68, más o menos para que tengan una idea, 68 femtosegundo cuadrado por milímetro. O sea, cada vez que atraviesan 1 milímetro de este material, se ganan 68 femtosegundo cuadrado de GDD. Acá es para el zafiro, que lo tenemos en el láser. Por ejemplo, en 800, acá tienen 58, parecido a los vidrios estos, etc., para el cuarzo. Entonces, con estos son los valores materiales que ustedes pueden encontrar en tablas. Bueno, después hay otros, esta es la GBD y esta es la TOD, acá hay otros, simplemente esto nos va a servir después para los compresores al final, pero es algo que iba, o sea, todo esto lo podemos poner siempre como derivada de n respecto a otra cosa, omega respecto del lambda, bueno, y acá están todas estas expresiones que también sirven para calcular, sobre todo lo de compresores que después vamos a ver. Pero bueno, donde estamos ahora es esto, y bueno, como vemos son todos positivos.
positivo acá, todo positivo acá, todo positivo acá, todo positivo acá. Bueno, muy bien. Entonces, ahora lo que un poco preguntaba Maxi, lo que un poco había yo adelantado, que es, bueno, podemos calcular para un pulso gaussiano, ahora podemos calcular, dada esa distorsión de fase, dada ese barrido de fase, esa dispersión del retardo de grupo, etcétera, todo esto que estamos diciendo, cómo se me ensancha mi pulso. Entonces, esto que dice acá, tenemos un perfil gaussiano, un pulso de perfil gaussiano, que es una muy buena aproximación para a todos los efectos de pulso corto que nosotros conocemos. Entonces es posible encontrar la expresión analítica del perfil del pulso de salida después que atraviesa un material. Y teniendo en cuenta solo la dispersión de segundo orden, esto también es importante, no estamos en esta cuenta haciendo la dispersión de tercer orden ni de orden superior. Bueno, entonces, el haz gaussiano ahora lo vamos a poner de este tipo, pero en realidad, como en general estuvimos considerando este tiempo del pulso, como el tiempo del pulso medido en la intensidad, aparecen estas constantes simplemente porque esto, como uno lo pondría de esta manera, por el E a la I omega 0T, pero este sería el perfil temporal gaussiano, este tiempo es el semiancho del pulso en el campo, y este sería el tiempo que estamos nosotros usando, que es el ancho a mitad de altura, es el ancho total a mitad de altura en intensidad. Entonces simplemente esto es simplemente parece T2 por logaritmo de 2. Entonces esta es nuestra expresión. De nuevo, esta es nuestra portadora y este es nuestro perfil gaussiano temporal. Entonces, como les dije antes, como queremos operar con las fases, queremos saber qué fase le pone el material, y le vamos a agregar solamente la fase cuadrática, estamos haciendo esta cuenta solo para la fase cuadrática, que es esta que está acá. Entonces, lo que hacemos es, se transforma a Fourier esto que está acá, se le suma la fase y después se antitransforma. No voy a hacer todo este choclo, son 2 pasos, pero hay que hacerlo con cuidado. Y lo que me da es simplemente esto, simplemente es esto que está acá, donde tengo entonces el campo del pulso de salida, tengo una amplitud, tengo esta fase con el real, digamos, y tengo esta fase compleja que es la oscilante, ¿no? Es la exponencial de I por omega 0T más una fase que depende del tiempo. Bueno, esto que está acá lo puse para abreviar, phi2' es la derivada segunda de phi respecto de omega cuadrado, b, acá depende del tiempo del pulso al cuadrado, y esta fase, dependiendo del tiempo, es esto que está acá. No tiene una parte en realidad que no depende del tiempo y otra parte que depende del tiempo al cuadrado. O sea que si uno lo mete acá, uno va a tener un E a la I omega 0T más algo por T cuadrado. Más, bueno, esta parte que es constante. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, si ahora yo miro esta definición y la comparo con esta definición, puedo sacar de ahí de alguna manera el tiempo, cómo se me modificó el tiempo, el pulso, el ancho del pulso, ¿no? Miro esto con esto, identifico cuál es ahora el ancho del pulso, entonces relaciono esas 2 cantidades y puedo escribir ahora lo que queda, que es que el tiempo, el ancho del pulso de salida va a ser el ancho del pulso de entrada por la raíz cuadrada de 1 más el GDD al cuadrado dividido 4b cuadrado. También acuérdense que esto, phi2' es la derivada segunda de phi respecto a omega, que también lo van a encontrar muchas veces como phi sub 2, pero bueno, esas son todas notaciones que van a encontrar por ahí. Phi2', phi sub 2, o la derivada del cuadrado de phi respecto a omega cuadrado, o GDD. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense qué simple que nos quedó. Acá simplemente desarrollé lo que es el B, ¿saben? Pero es lo mismo. Entonces, fíjense, lo podemos mirar acá. Lo que me dice es que, obviamente, que este término es muy chico, y bueno, entonces esto es parecido al tiempo de salida, el pulso de salida es parecido al pulso de entrada.
Ahora, si esto empieza a ser cada vez más grande, el pulso se ensancha. ¿Está bien? O sea, que esto va a depender de cuál es mi pulso de entrada. No es independiente del pulso de entrada, cuánto va a ser el pulso de salida. Entonces, y esto es muy chico, en realidad, sí, por supuesto, Φ2 o GDD es muy chica, o si este pulso es muy grande. ¿Está bien? Entonces, si el pulso de entrada ya es ancho, bueno, no me afecta mucho la salida, pero si no, sí. Entonces, si uno dibuja esto, le da esto que está acá, este es el duración del pulso de salida, el T-out y esta es la duración del pulso de entrada, los dos en femtosegundos. Esto es para 10 milímetros de cuarzo, o sea, esto me define el Φ2, acá, ¿no? En el visible, en alguna longitud del visible. Entonces, fíjense que si yo estoy en esta parte de pulsos, entre comillas, largos, los pulsos de entrada y salida tienen la misma duración. O sea que si yo vengo con un pulso de 100 femtosegundos, salgo con un pulso de 100 femtosegundos, 200, etc. Hasta 50 es más o menos lo mismo. Esto también para que tengan una idea. En el laboratorio, si ustedes tienen 50 femtosegundos, no se van a estar haciendo demasiado problema porque el haz pase por 10 milímetros de cuarzo. Ahora, si tienen pulsos ya de 40, 30 y qué sé yo, fíjense lo que le pasa al pulso. Se va al diablo. O sea, si ustedes tienen un pulso ahora de 20 femtosegundos, se les va a convertir en uno de 150, por ejemplo. ¿Está bien? Están acá, más o menos. Más o menos. ¿Ok? Entonces, y esto es muy drástico. Entonces, el ensanchamiento es notable en los pulsos de salida y cada vez más pronunciado cuanto más corto es el pulso de entrada. Entonces, el otro mensaje que les tiene que dar, digamos. No me voy a preocupar de elementos que tenga arriba de la mesa y que está atravesando el pulso si tengo pulsos hasta 50 femtosegundos, más o menos. Si tengo pulsos más cortos, me tengo que preocupar hasta del aire, es lo que decíamos la vez pasada, ¿no? O sea, porque 10 milímetros de cuarzo en el visible, habíamos dicho que más o menos 1,5 metros de aire, pero fíjense lo que le hace el pulso, ¿no? Si yo tengo un pulso de 10 femtosegundos, que se me va a hacer 400, y bueno, el aire en 1,5 metros, que seguro hay sobre la mesa, ya me lo hizo bolsa. ¿Tá? Me lo hizo bolsa 10 centímetros de aire. ¿Tá? Me lo voy a poner por acá. Bueno, ok. Entonces, esto es un poco, es una simplificación, porque fíjense las simplificaciones que hicimos acá, que son, yo entro con un pulso al material en realidad sin chirp. Ahora vamos a ver, era un pulso bien conformado, lo escribimos como un pulso gaussiano, sin ningún barrido de fase, nada. Entra el material, que tiene una fase cuadrática nada más, una distorsión de fase cuadrática, o sea, una GDD, no tiene los órdenes superiores, y bueno, y salgo con un pulso de estas características. Pero bueno, la verdad es que esto aplica en la mayoría de las situaciones experimentales que tenemos cotidianamente. Así que esta formulita, guárdenla, porque los va a acompañar, los que trabajan con pulsos los va a acompañar para siempre. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a, si ustedes se fijan en la ecuación que es del pulso gaussiano, y se las marqué en ese momento, vemos que hay una fase además que depende del tiempo. O sea, ¿qué es lo que hicimos? Identificamos cómo se distorsionaba el pulso en términos del largo de la duración del pulso, pero también aparece una fase ahí, que bueno, es esta que está acá, que la vuelvo a poner, que es una fase que depende de t cuadrado, y eso produce un barrido en frecuencia, o lo que llamamos chirp. Y ese barrido en frecuencia se puede calcular, como hacemos siempre, de la derivada de la fase respecto del tiempo, que hago la derivada de esto, con el omega 0, y me queda esto. O sea que, además, lo que me produce eso es un chirp, o sea, un barrido en frecuencia, que barre linealmente. O sea, la frecuencia del pulso de salida aumenta linealmente con el tiempo. Y si esto es positivo, tiene lo que se llama un barrido lineal positivo, o un chirp up. Entonces, rebobinando, un pulso gaussiano que atraviesa un material con dispersión también tiene un término de chirp. En realidad lo vimos en esa simulación roja y azul que les dije. O sea, por un lado,
si ahora pensamos que eso era un pulso gaussiano, por un lado tenemos un ensanchamiento y por otro lado dentro del, si miramos dentro del pulso tenemos un barrido. Y eso es lo que le llamamos al chirp. Entonces ahora, es relevante porque, digamos, lo más común es tener pulsos con chirp, o sea, tener pulsos que tengan un barrido en frecuencia, ¿no? Y lo que hicimos hasta ahora, cuando hicimos el primer calculito de cómo se distorsiona el pulso, lo hicimos con un pulso ilimitado por transformada. Entonces ahora podemos suponer que tenemos un pulso gaussiano con barrido lineal en frecuencia, o sea, con un chirp lineal entrando en el material. Entonces, ¿cómo se escribe ese pulso? De nuevo vamos a escribir el perfil gaussiano, y ahora, en vez de tener e a la i omega 0t, tenemos un término que depende de t cuadrado, que lo vamos a escribir de esta manera por capricho, por lo que sea. Hay gente que lo escribe de otra manera, pero básicamente esto es algún coeficiente, que le vamos a llamar coeficiente de chirp, o de barrido en frecuencia. Bueno, acá, para que den las unidades, simplemente dividido sobre 2tp, pero uno puede, de la cuentita anterior, sacar cómo es la forma funcional de esto. Pero lo que acá es importante es que le estoy agregando a mi pulso gaussiano, le estoy agregando no solo la portadora, sino el barrido en frecuencia t cuadrado, que es lo que venimos diciendo que le pasa cuando un pulso limitado por transformada pasa por un pedazo de material. Entonces, si ahora yo aparto de esto y hago lo mismo, ahora parto de un pulso que ya tiene chirp, entonces transformo Fourier y le pongo, lo hago pasar por un material que además tiene una GDD, y lo antitransformo, de nuevo se puede hacer lo mismo, identificar los tiempos de salida y de entrada, y me queda ahora una expresión un poco más complicada, entre comillas, donde si se acuerdan, esto ya lo tenía el 1 y tenía esto, y ahora se me agrega este término que está acá, que depende, por supuesto, del chirp, del barrido en frecuencia. Entonces ahora una expresión un poco más general para lo que teníamos antes es esto. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces ahora, si el pulso que ustedes tienen sobre la mesa ya viene con un chirp, bueno, tienen que calcular el tiempo de salida de esta manera, considerar ese chirp que viene, digamos, de esta cantidad. Acá de nuevo vuelvo a poner lo que es B y lo que es phi de GDD. Bueno, entonces esto es una expresión generalizada de la que teníamos antes para pulsos gaussianos, inicialmente con chirp, que se propagan por un material con dispersión cuadrática. Todo esto, pero bueno, es una situación muy común. Por supuesto que si no hay chirp, que si delta omega o d omega, delta omega es 0, por supuesto se recupera la expresión que teníamos antes. O sea, rebobinando, como primera aproximación, si uno está trabajando en el laboratorio y uno tiene un pulso que no sabe que no está demasiado ensanchado, uno usa la expresión 14-15. Ahora, si uno sabe que está ensanchado y tiene un barrido en frecuencia de este tipo, ¿no? Que me pone, es un barrido lineal, que me pone este término cuadrático, acá, en la fase, entonces tengo que usar esta expresión. Ahora, saber esto no es trivial, entonces, bueno, uno ahí, depende de cuán demandante sea para ustedes saber si ese pulso es el más corto posible o no. Van a gastar energía en medir ese chirp o no medir ese chirp, ¿no? Eso depende de la circunstancia particular, pero bueno, en general, para tener una idea, si uno sabe que tiene que trabajar con pulsos muy cortos, porque lo demanda el experimento, chau, se tiene que tener en cuenta todo. Tiene que medir el chirp de cada cosa, tiene que tener en cuenta todo. Ahora, si uno trabaja con pulsos del orden de los 50 femtosegundos, para poner un número, y no hace falta que tenga en cuenta todo. O sea, cada vez que pasa por un material, sabe que ese pulso se ensancha, bueno, lo puede precompensar de manera de que no se ensanche, etc. Bueno, a ver. Había una pregunta, no la puedo sacar. Viendo la cuenta, el chirp puede reducir el ancho de pulso. Bueno, se me salieron todas las cosas.
Claro, exacto. Exacto, o sea, uno puede. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer ahora? Uno puede precompensar. Ahora vamos a ver en la siguiente. O sea, uno puede ponerle todo esto es también para, estoy tratando de pasar la transparencia, para tener la expresión para decir, bueno, ahora voy a precompensar, voy a ponerle un chirp tal que después puedan cortar el pulso. Ahora lo vamos a ver. Entonces, dependiendo de cómo sean phi, 2' y delta, el pulso puede salir más corto o más largo que la entrada, exactamente, lo que está diciendo Max. Entonces, por ejemplo, lo que ya sabíamos, si el GDD, o sea, el phi 2', ¿no? es mayor que 0 y el delta omega es mayor que 0, el pulso se ensancha. Pero si el GDC es mayor que 0 y el delta es menor que 0, el pulso se acorta hasta un valor mínimo y después se ensancha. Fíjense cómo es la curva de esa expresión. Ahora de nuevo, duración del pulso de salida. Bueno, en realidad duración del pulso de salida. Este es un pulso que entra con un chip negativo y se propaga por un material de vidrio SF10. No es la curva en el tiempo que la van a dibujar ustedes después, pero esto es, yo entro ahora con un pulso de chirp negativo, propagándose por un material de vidrio SF10, y esta es la longitud de propagación en el vidrio. Entonces, lo que sucede con la duración del pulso es que a medida que yo le voy metiendo vidrio, esto va bajando, el ancho del pulso, hasta llegar a un mínimo, y luego empieza a subir. O sea, le gana. O sea, acá viene con el chirp negativo, le estoy metiendo vidrio, o sea, le estoy metiendo GDD positivo, entonces va haciéndose cada vez más chico hasta compensarse, acá se compensa el chirp negativo con el GDD positivo, y luego si le sigo metiendo vidrio, empieza a subir el ancho del pulso. Y este mínimo es el pulso limitado por transformado. Esto también lo puede ver como una manera de medir el chirp que tiene el pulso también, ¿no? Acá se compensa, porque uno sale el GDD, se compensa eso. Esta situación se puede dar en ese caso. Entonces, cuando entro ahora con pulsos con chirp, por ejemplo con chirp negativo, le puedo empezar a agregar GD positivo, que es lo más fácil que hay. Agregar GD positivo, agarro cualquier pedazo de material y le empiezo a hacer pasar por ahí. ¿Está bien? Entonces, puedo llegar a tener un pulso limitado por transformada, que es este, es el más corto posible. Si le sigo metiendo GD positivo, se empieza a ensanchar. ¿Está bien? Entonces, todo esto, lo que está sobrevolando en el aire, es que, bueno, todavía no sé cómo hacer esto, digamos, no sé cómo hacer el chip negativo, pero si supiera, puedo hacer esto, puedo digamos, jugar con el chip negativo y el GD positivo de manera de tener mi pulso limitado por transformada, que es lo más corto que puedo tener. Bueno, y eso es lo que vamos a ver acá. Entonces a la gente se le ocurrió cómo hacer esta cosa, el chip negativo, o la GDD negativa, como lo quieran llamar, digamos, cualquiera de las dos cosas negativas, de manera de poder hacer una compensación del chip. ¿Está bien? O crear un chip negativo o compensarlo. Compensar uno positivo. Entonces, digamos, no se puede, esto es lo que decimos acá. En la región visible, la compensación de la dispersión debido a medios materiales requiere sistemas con dispersión de retardo de grupo negativo, por ejemplo, GDD menor que 0. Como la mayoría de los medios materiales producen GD mayor que 0, es necesario recurrir al uso de la dispersión geométrica. Bueno, esto, ahora vamos a ver qué quiere decir, pero los sistemas más importantes para esto son red de difracción, que acá no les, bueno, red de difracción o prismas. O sea, no podemos usar un material como una lente, un filtro, una ventana para poner un GD negativo o un chip negativo, sino que necesitamos hacer otra cosa, y esa otra cosa es usar estos sistemas de dispersión geométrica. Vamos a dispersar, y se va a dispersar los distintos colores en estos sistemas de dispersión geométrica, y van a producir este GDD negativo. Estas 4 redes o estos 4 prismas en realidad se transforman en 2, porque si se fijan, tanto esto como esto es simétrico respecto de, o sea, es espejo respecto de una
línea central que ponga acá. Entonces, en general, la gente no pone estas 4, sino que pone 2 y un espejo en el medio. Lo mismo acá en los prismas. Eso, la vez que viene, voy a ver si llego entonces a dar el titanio zafiro y lo vamos a ver bien. Pero entonces, el truco es, en vez de usar medios materiales, o sea, en vez de usar el hecho de que un pulso pasa por un medio material, el truco es usar la dispersión angular de cualquier sistema dispersivo. Acá está dibujado un prisma, pero puede ser una red. Entonces, en cualquier sistema dispersivo, ¿qué es lo que pasa? Si uno entra con una onda, los distintos colores van a salir con distintos Ks a distintos ángulos. ¿Bien? Eso es toda la cuestión del sistema dispersivo, y eso es porque las velocidades de los distintos colores en el vidrio son diferentes. Entonces, bueno, cuando sale hay una relación entre el ángulo y la velocidad, y entonces salen así. En el caso del prisma sale así, en el caso de la red sale al revés, el más dispersado el rojo, pero bueno, en principio va a haber una dispersión, o sea que va a haber un ángulo. Si uno pone ahora este ángulo, que es el blanco que está acá, que acá le llaman eje óptico, pero bueno, no importa, un eje, que sería el que no dispersa, el que me da, si todos los colorcitos salieran iguales, va a haber un ángulo, para cada uno de los colores, un ángulo, y ese ángulo θ va a depender del omega. Eso en cualquier sistema dispersivo, ¿no? Dispersión geométrica. Les cuento que esto se resuelve con óptica geométrica, es puro óptica geométrica. Entonces, ahora, lo que queremos demostrar es que justamente la dispersión angular en cualquier sistema de estos dispersivos geométricos nos va a dar un GDD negativo, ya sea con prismas o con redes. Entonces, vamos a considerar justamente la dispersión del retardo, la GDD, solo debido a la dispersión angular. Quiere decir que no vamos a considerar que no estamos atravesando ningún pedazo de material. Todavía, solamente para la parte dispersiva. Por supuesto que si agregamos un pedazo, si estamos pasando por dentro del prisma y pasamos por un pedazo de material, ahí vamos a tener GDD positivo. Pero vamos a considerar solamente la parte dispersiva geométrica. Entonces, tomando, bueno, si uno tiene, como dijimos, este eje óptico entre comillas, que es la dirección de aquel rayo que no se desvía, digamos, entonces tomando la proyección de los Ks del omega del color de cada uno de los colores, a una frecuencia, esto va a tener una fase, cuando recorra una distancia r, va a tener una fase que sea K por R, en este caso vamos a hacer K por Z por el coseno de este ángulo, aproximado, y esto va a ser omega sobre C por Z por el coseno del ángulo. ¿Está bien? Esto es una cosa muy general y muy con los dedos esto. ¿Está bien? Simplemente vamos a estar como proyectando sobre aquel rayo que no se recibe. O sea, todo lo relacionamos con esta dirección que en principio sería como una dirección media o aquella que no se desvía. Bueno, entonces si uno hace la derivada de esta fase, me queda Z sobre C por el coseno de θ menos omega sobre C por Z por el seno de θ de θ. Simplemente derivando esto. Si ahora hacemos la derivada segunda, tenemos que derivar todo esto, nos queda menos Z sobre C por el seno, que viene de acá, y esto se me divide en omega sobre C por Z por el seno por el de θ, porque acá... ¿sí? Porque acá es el de omega, y acá tengo que empezar a derivar esto, que es el coseno de θ por d θ de omega cuadrado, y el seno de θ por el d cuadrado omega, d 2 veces de θ de omega cuadrado. Bueno, esta es la derivada segunda de aquella cosa que está acá, considerando que por supuesto el θ es θ de omega. Ahora, en realidad, si uno hace la aproximación que θ es muy chiquito, que lo es en principio, de nuevo, es una aproximación, a veces falla, por ejemplo con materiales demasiado dispersivos como los vidrios SF, ahí hay que tener un poco de cuidado, pero si el θ es chico, estos términos se van, todos los que tienen el seno, ¿está bien? Porque se aproxima con un θ, y este se aproxima a 1. Entonces, en definitiva,
Esto que vendría a ser la GDD, o sea, vendría a ser la dispersión del retardo de grupo, me queda algo así como un menos omega 0, si lo, esto me queda omega 0, ¿no? No es W0. Si yo lo evalúo en omega 0, me queda menos omega 0, z sobre c, por la derivada del ángulo respecto a omega, evaluado en omega 0 al cuadrado. Esto de nuevo es con los dedos, pero nos permite de alguna manera saber en ese viaje, luego de que se dispersa geométricamente, cuánto es la fase que gana una vez que se traslada una distancia z. Básicamente eso es lo que es acá. Y si se fijan, esto es siempre negativo, tiene un menos, y esto está al cuadrado. Esto después uno lo puede transformar en siempre, porque cuánto dispersa para cada color depende del n en función de un omega, que yo, esto lo puede transformar en distintas cosas, pero esto está al cuadrado y esto tiene un menos. O sea que la GDD, debido a dispersión angular o dispersión geométrica, es siempre negativa. No importa si tienen un prisma o una red, digamos. Entonces, todo el corazón del invento de los compresores, o sea, de aquellos sistemas que me permiten tener una GDD negativa, todo el corazón está en que puedo fabricarme una dispersión negativa, una dispersión del retardo de grupo negativa. ¿Saben? Entonces, la gente, digo, de nuevo, esto es una cosa que hicimos con los dedos, hay que hacer las cuentas exactas, no es tan trivial como lo que estamos diciendo, pero se hacen. Este compresor de prismas, el compresor de prismas, se llama compresor porque justamente la idea es que compense una cosa que viene chirpeada positiva, digamos. Pero, nada, por eso, digamos, comprime lo que vos tenés estirado, digamos, un poco la idea, ¿no? Entonces, pero uno puede entrar con cualquier cosa y estar precompensando, quiero decir, o sea, lo que hace este sistema es poner una GD negativa. ¿Está bien? Entonces, uno lo puede hacer antes sabiendo que después va a pasar por 10 milímetros de vidrio, entonces lo hace antes, o lo hace, digamos. Esto, por supuesto, es algo que existe dentro de todas las cavidades de titanio zafiro, o de todas las cavidades también de láseres ultra rápidos, porque uno tiene que compensar al mismo tiempo que está generando el láser, incidiendo en el medio de ganancia, uno tiene que estar compensando el chirp, ¿no? El ensanchamiento del CARP. Esto lo vamos a ver la que viene cuando vemos láser de titanio zafiro. Pero bueno, entonces, este es el paper famoso de compresores de prismas, que como ya les dije, está Oscar Martínez, que era un profesor del departamento que ahora está en ingeniería, muchos de ustedes lo conocen, que es un paper fundamental para que los láseres de pulso anduvieran y llegaran a un mínimo que eso pasó más o menos este es paper del 84, pero el pulso más corto, de 6 femtosegundos, que tuvo un récord mundial mucho tiempo, pasó a fines de los 90, algo así. Sí, algo así. Entonces, usando este tipo de tecnología, que de nuevo, uno puede poner prismas o uno puede poner redes. El problema de las redes tienen mucha mayor dispersión. Eso significa que vamos a tener mucho mayor GDD negativo. Pero el problema de las redes es que pierden mucho, tienen muchas pérdidas las redes, los prismas no. Entonces, digamos, uno elige compresor de prisma o compresor de redes, dependiendo lo que necesite. Digamos, adentro de un láser en general uno pone prismas, porque no quiere tener demasiadas pérdidas y que el láser no funcione, pero si uno lo hace la compensación afuera, y tiene que compensar mucho porque el pulso viene muy chirpeado, positivo, entonces puede poner las redes, y no le importa perder potencia, digamos. Por supuesto que esta es la forma casi universal que se usa, como les dije, acá con un espejo en el medio, porque esto es absolutamente simétrico, entonces entra el pulso y sale por el mismo lado. Uno lo que tiene que poner es un espejo que me lo mande, o sea, acá un espejo que me lo mande un poquito para abajo, entonces lo saco un poquito más abajo, si no, si me vuelve por exactamente el mismo lugar, no lo puedo sacar, pero haciendo solamente esa salvedad, esto es lo que ustedes van a ver, abrir cualquier láser o van a ver cualquier sistema de compensación en una mesa óptica, van a ver 2 prismas, no 4. Pero bueno, en este paper que se llama Negative Dispersion Using Pair of Prisms,
hacen la cuenta completa es esta, que está acá, el GDD en este sistema de 4 prismas, es todo esto, que si se fijan está más que nada en función, no del D tita respecto de omega, como habíamos puesto en la transparencia anterior, sino del DN de omega, pero más o menos parecido. Acá le llaman beta al ángulo, y aparece acá, bueno, esta es la expresión completa, ahora vemos. Para beta, acá le llaman beta lo que nos llamamos tita, pero para beta pequeño, esto lo saqué del paper, para beta pequeño queda esto, que esta es la expresión más usada por todo el mundo. Como les dije, eso, si no tenemos ángulos muy grandes de dispersión, bueno, es en la mayoría de los casos, a veces, en general uno usa esto y bueno, y se banca, digamos, que tenga algún error para vidrios que sean demasiado dispersivos y entonces tengan ángulos demasiado grandes. Pero bueno, en general vale esto, entonces esta expresión que es un poco más simple y que si la miramos tiene un término negativo, fíjense menos 4 por L, donde L es la distancia entre los prismas, que va a tener que ver, obviamente, con cuánto voy a acumular de GDD negativo, va a tener que ver la distancia con que pongo los prismas, porque cuanto más viaje, más fase va a acumular, ¿está bien? Entonces, este término negativo depende del L, de la distancia entre los prismas, por menos, y bueno, y de los parámetros materiales, y tiene un término positivo, que no me lo puedo sacar de encima, y acá si se fijan está el diámetro del haz, este es un diámetro del haz, pero en realidad, porque está puesto en diámetro del haz, pero está relacionado con cuánto material atraviesa el haz acá adentro, porque la cuentita que hicimos con los dedos anterior solo veía la parte geométrica de dispersión, pero después cuando llego acá tengo que atravesar por el prisma, después volver, rebotar y volver. Entonces, hay una cantidad que uno atraviesa por el prisma que me va a poner un GDD negativo, positivo, perdón. Entonces, este juego de definir el L y definir por cuánto paso adentro del prisma me va a determinar cuál es el GDD que este sistema de prismas pone. ¿Está bien? Y eso es lo que uno hace en cualquier sistema de compresión. Uno lo que tiene es de prismas. Uno tiene una plataforma que varía la distancia en esta dirección que estoy diciendo acá, que es perpendicular a la base del prisma, o sea, lo que se llama uno mete o saca prisma, de manera de aumentar o disminuir esta distancia, y con esta L fija, bueno, uno va regulando cuál es el GDD. Entonces, ese es todo el truco. Ahora, claro, si uno necesita compensar una cosa muy chirpeada, o sea, ponerle un negativo muy grande acá, y tiene que poner un L gigante. Entonces, ahí es donde el sistema de prismas se vuelve un poco desventajoso frente a un sistema de redes que tiene una dispersión más grande, entonces necesitas un L más chico. Bueno, esto por ejemplo que está acá, ¿qué es? Esto es el GDD, el Group Delay, dependiendo de la frecuencia o longitud de onda, si lo quieren mirar por acá, estamos en el visible, para un par de prismas de un vidrio SF, estos vidrios de mucha dispersión, y las distintas curvas son distintas inserciones de prismas, o sea, distinta inserción de medio material, o sea, X, bueno, acá en el centro, y acá le suma 0,5 milímetros o le resta 0,5 milímetros. Y esto es para una determinada longitud. Entonces, por ejemplo, esto lo que se ve acá es, entre comillas, a ver, si uno tiene una sola longitud de onda, por ejemplo acá, pongámonos 450, perdón, 680, acá, pongamos. Si uno tiene una longitud de onda, bueno, uno sabe, acá está el cero, ¿no? A dónde se tiene que ir para poner negativo o positivo. En este caso, por ejemplo, para esta separación de prismas en particular, les da todo positivo. Si uno está en 600, sabe que para esto me da, acá me da negativo, acá ya paso arriba de cero, acá ya paso arriba de cero. Fíjense, que lo que quiero decir con esto es que a una dada fija longitud, por más que meta y saca prisma, hay longitudes de onda a las cuales me dan positivo, y hay otras a las que me da negativo.
solo, ¿está bien? Entonces, esto, digamos, no es una función trivial, uno lo tiene que calcular cuál es el compresor que necesita para la longitud de onda que necesita y cuánto necesita de group delay, cuánto necesita de GDD. ¿eh? Esto está en unidades arbitrarias. Ahora está en picosegundos. Pero digo, uno tiene que hacer toda esta cuenta, y peor, imagínense que ustedes tienen un sistema de muchos colores, como un OPA, y ustedes necesitan compensar la distorsión de fase, todo lo que tienen ahí en el pulso, y hacer el pulso limitado por transformada, y bueno, para cada longitud de onda tienen que poner un L distinto, porque no, con un solo L no llegan a compensar todo. Y esos entonces se complican, son sistemas que si ustedes tienen un sistema de muchos colores, y bueno, el sistema de compresores también se complica, tiene que tener una plataforma en donde ustedes pongan estos prismas y puedan separar, está bien, los prismas o acercarlos, y después por supuesto siempre la plataforma que mete o saca el prisma. En general, el truco que uno siempre usa es, bueno, uno entra en la puntita del prisma, en este primer prisma, para que no tener ningún tipo de material atravesado, dispersa, y bueno, después acá este es el que entra o saca. O sea, no entra y saca dos prismas, porque si no es un lío. Uno deja fijo este primer prisma, lo hace pasar por la puntita, y después entra y saca este prisma, de manera de pasar por aquel mínimo deseado, digamos. Pero bueno, todo esto se complica. La cuenta no es trivial, es una cuenta de óptica geométrica, pero digo, hay que tener en cuenta todas las mini cosas para hacer la cuenta bien. Y además, como ven, la función no es trivial, entonces uno para distintas longitudes de onda tiene que realmente calcular diferentes cosas. Entonces, cada vez se complica más cuanto más colores disponibles tienen ustedes en la mesa de óptica. Bueno, yo creo que hasta acá es lo que vamos a llegar hoy, porque no tuve tiempo de preparar más, pero además porque ya es bastante largo. Y la vez que viene yo quiero que veamos entonces cómo metemos este compresor de pulsos adentro o sea, mirar el láser de titanio zafiro como un láser paradigmático de pulsos cortos y poner con estos compresores un poco de amplificadores, ¿está bien? Que era también lo que nos quedó la vez pasada, y no sé si me estoy olvidando de alguna otra cosa, y bueno, después algunas aplicaciones, o por lo menos algo de aplicaciones a lo que lleguemos. Creo que me estoy olvidando de algún tema que me gustaría que también cierre un poco las teóricas de la materia. Pero bueno, la idea de hoy es que como mensaje les quede, es que pueden construir con dispersión geométrica compresores que los van a necesitar sí o sí, porque cada vez que el pulso de ustedes pasa por un medio material, gana distorsión de fase. ¿Está bien? Que la llamamos de distintas maneras, pero gana eso y entonces ustedes le tienen que compensar. O precompensar, o compensar después, o compensar dentro de la cavidad, pero compensar, si no, el pulso se les hace bolsa, sobre todo si el pulso es muy corto. Peor cuanto más corto es. Pero un poco este es los mensajes de hoy. ¿Alguna pregunta? Quedan mudos. Es un poco rápido el asunto, pero bueno, no hay ninguna pregunta. Tengo una, dice Maxi, pero creo que está mal de entrar. ¿Cuál es la pregunta, Maxi? Si tengo dispersión anómala, podría tener GDD negativo. Claro, sí, lo que pasa es que Exacto, él mismo se lo contesta. No es que está mal, te lo preguntás y te lo contestas. Maxi dice, si tengo dispersión anómala, ¿podría tener GDD negativo? Lo malo sería la absorción. Exacto, es ese todo el punto. Podés tener, de hecho, le podemos llamar dispersión anómala a esto que estamos diciendo de GDD negativo. Vos estás pensando en un material que absorbe, o sea, este GDD negativo sin tener absorción, este sistema, digo, que estuvimos estudiando al final, tiene GDD negativo, que es una dispersión anómala, y no tiene absorción.
vos estás pensando en materiales cerca de una resonancia y es un desastre porque tendríamos una absorción feroz si usáramos como GD negativo eso. Digamos, es verdad que lo primero que a uno se le ocurre, pero uno tendría una absorción feroz, una absorción muy, muy alta. Y además, tampoco tenés, fíjate que estos sistemas de dispersión, vos tenés un botón que tocar, que es el largo, es la distancia entre los prismas, por ejemplo, para tener más o menos GDD negativo, bueno, o la distancia de los prismas, o después lo que metés o sacás, pero digo, tenés parámetros, tornillos que puedes tocar. En el caso de una resonancia no puedes tocar nada, digamos. Pero además tenés una absorción. No está mal lo que dijiste, está bien, lo que pasa es que no sirve para lo que queremos hacer, no es práctico. Digamos. Bueno, ¿alguna otra cosa? Una pregunta, Andrea. Dale. Con respecto a la diferencia entre redifracción y prisma, que dijiste era que la redifracción tenía más pérdida, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Lo que pasa que la otra, o sea, esa es la gran diferencia mala. La gran diferencia buena es que tenés mucha más dispersión, entonces podés acumular GDD negativo mucho, mucho más que con un par de prismas. O sea, para los prismas tenés que recurrir a esos vidrios muy dispersivos. En general, uno hace los compresores de prismas con los vidrios esos, SF10, SF14, SF18, esos vidrios que si te fijas en la tabla son aquellos que tienen mucha dispersión, o sea, te acumulan mucho GDD por milímetro, qué sé yo. También como aquí, que también tienen la contra de que si ahora la parte que vos pasás por adentro del prisma tiene que ser cortita porque también te acumula mucha GD positiva, ¿también? Pero digo, tenés que recurrir a esas cosas, a vidrios muy dispersivos que ya te traen, aparte te traen scattering, o sea, no es tan fácil para tener mucha GDD negativa. En cambio, con las redes podés tener mucha más. El problema que tenés a una distancia fija, digamos, a un tamaño, digamos, de compresor fijo, para decirlo de forma general, tenés más. Ahora, la redifracción te come más de la mitad de la potencia. Entonces, ahí es donde no te conviene. O sea, la desventaja es esa, la ventaja es la otra. Para los sistemas de amplificadores que creo que vamos a poder ver la vez que viene, aunque sea con los dedos, usás redes. No hay manera. O sea, para los amplificadores, ¿por qué? Porque el amplificador lo que tenés que hacer es, como vos querés potencias muy altas de pico, ¿no? Esas bestias de potencias que vimos la clase pasada que están obteniendo, no pueden, tienen que, lo que hacen es, vienen con un pulso, lo estiran, o sea, lo dejan hecho bolsa en cuanto a tiempo, pero ¿para qué? Para que no haya picos tan grandes adentro de la cavidad, lo ensanchan muchísimo. Para ensancharlo muchísimo tenés que tener redes, digamos, y luego después lo comprimen muchísimo, o sea, lo ensanchan, lo amplifican y después lo comprimen, para que adentro del amplificador no tengan potencia de pico enorme. Entonces lo ensanchan, lo mandan al amplificador, lo comprimen, y todo eso es muchísimo, o sea, pues una cosa bestial lo que tenés que ensanchar, lo que tenés que hacer con el chip, ensanchar y comprimir, y eso lo hace con redes, no hay manera que lo hagan por un prisma. Eso vamos a ver si lo podemos llegar a ver la clase que viene, pero digo, todo eso está basado en redes. En ese caso no te importa mucho que pierdas, porque igual estás haciendo una bestialidad, digamos amplificás tal que recuperás. Pero en el caso que vos tengas un titanio zafiro, un oscilador de titanio zafiro que pones adentro de la cavidad esta compensación de fase, no podés perder, no te podés dar el lujo de perder esa cantidad. Podés, digamos, pero en general la gente funciona mejor con prisma. Bueno, sí, hay muchísimo, o sea, hay toda una literatura, perdón, otra cosa que les quiero decir es, todo esto que hicimos es para compensar segundo orden. Después, la gente que hace los pulsos ultracortos, ¿no? Incluso los 6 femtosegundos, si yo no me acuerdo mal, lo hicieron compensando segundo orden nada más. Pero si querés ir más allá,
ya tenés que compensar tercer orden, el todo. Y ya estos sistemas que te dije no van, hay que diseñar compresores para eso. Hay toda una literatura de diseño de compresores que está siempre basado en redes y prismas, siempre. Digamos, y nada, que puedes consultar y que van compensando los distintos términos. Después están los chip mirror, que ahora que hablo con vos me olvidé, que voy a ver si lo meto la vez que viene, que es otro sistema en donde tenés los chip mirror, lo que te ponen, que son materiales, espejos en particular, que te ponen barrido en frecuencia, chirp, pero con un espejo. Eso, si quieren lo ven, me había olvidado que eso habíamos también dicho. La vez que viene lo podemos mirar un poco. Claro, eso es lo que estamos usando, o sea, es claro. lo que estoy usando en el titanio zafiro, y depende de la cantidad de rebotes que yo consiga entre esos dos espejos, es la compensación que hago en fase. Claro, vos no ponés ni prismas ni nada dentro de la cavidad. No, yo pongo dos espejos, la verdad que tengo que ver cuán separados los tengo que poner, pero bueno, según ahí la hoja de datos, tienen que estar bastante cerca, y conseguir, creo que mínimo 8 rebotes entre los espejos, como para poder compensar con cada rebote. Creo que son alrededor de 7 femtosegundos o picosegundos, no me acuerdo en este momento bien. Cuadrados. Claro, sí. En general de pico no debe ser femto, pero bueno, yo no tengo mucha experiencia en trabajar con chip mirrors, la verdad. O sea, en general siempre trabajamos con compresores de materiales, de dispersión. El que sí tiene por ahí experiencia, igual la vez que viene lo podemos ver un poco eso, pero digo, el que tiene experiencia justamente es Gustavo, que viene, Torcha, que viene la clase el martes que viene. Le podés preguntar alguna cosa si quiere. No sé si va a dar eso, me parece que no va a dar, pero digo, él tiene experiencia. Bueno, va a dar pulsos de ato segundo, así que capaz que sí, ahí necesitas chip mirrors y todo. Entonces, de nuevo, como te digo, no te va a alcanzar con compensar segundo orden, hay que compensar tercer orden por lo menos. Hay incluso gente que compensa cuarto orden. Obviamente, cuanto más compensás, más corto va a ser el pulso. Y para vos es beneficioso porque vos vas a tener más, después, bueno, vos generás el supercontinuo y todo, vas a tener mucha más generación de supercontinuo y todo. Pero si querés, o sea, la vez que viene vamos a ver, sí, ahora me había olvidado de los chip mirror. Lo podemos ver un poquito y también le podés consultar a Gustavo porque él tiene más experiencia con chip mirror, sí. Pero bueno, mucho más que eso no hay. Chip mirrors y los compensadores de los compresores de estos. Bueno, ¿alguna cosa más? Si no, vamos a parar. A ver.